¿Qué tal? Buenas tardes, yo soy Eduardo y el día de hoy vengo con el primer video de una serie de tutoriales que se tratarán sobre cómo configurar la librería o el firmware Jarble para poder controlar nuestra CNC de forma fácil y sencilla. Primeramente, antes de enseñar a configurar y a sacarle provecho pues a este firmware, quisiera explicar qué es, para que nos quede más claro, así como sus limitaciones y el máximo potencial que podemos sacar, ¿ok? Jarble o GRBL es un firmware desarrollado para Arduino que sirve para controlar CNCs a través de comandos mandados por comunicación serial. Nosotros, como digo, podemos usar un Arduino. Sin embargo, el Arduino viene siendo nomás para procesar los comandos y va a utilizar los pines de salida y de entrada que tiene para comunicarse con la CNC Shield para poder controlar pues los motores y todo lo que tenga que ver con la máquina. Entonces el Arduino interpreta el código G y a través de sus pines se comunica con esta otra placa que es la que controla los motores y pues los actuadores, ¿no? Podemos utilizar ya sea el Arduino Uno en complemento con la tarjeta CNC Shield, o podemos utilizar una placa que traiga todo con todo integrado, ¿no? Ahí venden placas como estas para Jarble que trae el Atmega del Arduino Uno junto con la estructura interna del CNC Shield. Sin embargo, la opción más práctica y probablemente más cómoda siempre sea utilizar el CNC Shield junto con el Arduino. Para que estas placas funcionen necesitan lo que vienen siendo drivers para los motores. Estos drivers sirven para controlar los motores a pasos con los que se produce el movimiento de la máquina, ¿no? Generalmente los drivers más utilizados para estas máquinas viene siendo ya sea el A4988, que es un driver súper común para motores a pasos, o el DRV8825, que igualmente es común, pero pues tiene algunas diferencias, ¿no? Eso ya lo veríamos en la configuración de los parámetros. Cualquiera de los dos te sirve, son perfectamente funcionales, y si tienen estos disipadores de calor, mucho mejor, porque al momento de hacer trabajos pesados, grandes, largos, se suelen calentar mucho estos microchips, que es el controlador principal que tienen, se suelen calentar mucho y es mucho mejor que tengan protección contra el calor. Como dijimos, estos drivers son para controlar los motores, y estos motores suelen ser 2 en caso de que utilices un láser, o suelen ser 3 en caso de que utilices un usillo, que sea una fresadora, vaya. Aparte del movimiento de los drivers que controlan el movimiento de los ejes, tenemos los actuadores. Podemos utilizar ya sea un láser en el cual nomás ocuparíamos el eje X y el eje Y para controlar el movimiento, y pues este láser nos permite hacer grabados, ¿no? Obviamente pues graba sobre madera o sobre distintos materiales dependiendo de cuánta potencia sea el láser, ¿no? También podemos colocarle un usillo. El usillo ocuparía 3 ejes, el eje X, Y y Z, y este serviría para ya sea para cortar o para hacer grabados sobre madera, como lo muestra en esta imagen. Y todo es controlado obviamente por G-Code y a través de los pines de esta misma placa CNC Shield, o ya sea la placa que integra todo. Aparte de esto, que esto es lo primordial, el movimiento de los motores y el actuador, tenemos algunas funciones extras que son muy útiles para que nuestra CNC sea más profesional, ¿no? Entre ellos tenemos los límites de fin de carrera, en los que podemos usar sensores de cualquier tipo, ya que las entradas que utiliza el CNC Shield para los sensores de final de carrera son booleanos. Entonces con que mande un 1 pues o un 0 en todo caso, el programa va a poder interpretar de que la máquina ha llegado a su límite físico y ya no puede avanzar más, no permitiéndole seguir más allá de donde ya llegó, ¿no? Además de esto, también hay una función que es el de refrigerante, ¿no? Especialmente si utilizamos usillo
y hacemos trabajos grandes, pesados. Esto es muy común en máquinas CNC industriales, en procesadores industriales, y la CNC Shield trae una integración, una pequeña integración para poder integrar esto pues en nuestra máquina, ¿no? En nuestro programa. Sin embargo, en la mayoría de los casos y en los casos comunes que son para CNCs caseras, este refrigerante pues prácticamente no es necesario, ¿ok? En conjunto, podemos decir que Jarbold es un firmware que es de mucha utilidad, especialmente para la gente que es autodidacta, ya que nos permite controlar nuestra CNC de forma fácil y sencilla. Además de que funciona con componentes económicos como lo es un Arduino y la CNC Shield, que tampoco es muy cara, ¿no? Al igual que esta otra placa, que tampoco suelen ser muy caras, pero pues por comodidad, como digo, pues mejor el Arduino y la CNC Shield. Nos permite controlar el movimiento, el actuador e incluso meter extras como lo es el límite de final de carrera y el refrigerante. Todo esto en conjunto nos va a permitir controlar máquinas como las siguientes. Como les digo, podemos controlar una máquina con usillo, que es este primer ejemplo de acá, en el que tenemos un eje X, un eje X, un eje Y y un eje Z, en el que el eje Z controla qué tan profundo va a ser la perforación que va a hacer la broca que está en el usillo, o la herramienta, ¿no? En todo caso. Igualmente, podemos utilizar una máquina de dos ejes junto con un láser, como es en este caso, donde nomás ocuparíamos el eje X y el eje Z junto con el láser, ¿no? En este caso, algunos pines se invertirían y tenemos que hacer algunas configuraciones en Jarbold, pero pues eso se los explicaría en los siguientes tutoriales, ¿está bien? O igualmente, si vas iniciando en todo esto y no te quieres complicar, puede ser una máquina sin actuadores, ya sea sin láser y sin usillo, y puedes agregarle tres ejes y que el último eje controle un plumón, y esto serviría para hacer dibujos, ¿no? Sería como hacer una CNC para que tenga usillo, pero en vez del usillo pues pondríamos un plumón, y esto nos permitiría hacer dibujos muy precisos, vaya. Entonces, esta es una buena opción para comenzar si no tienes mucha confianza, si no sabes cómo controlarlo perfectamente. Esta es una excelente opción. Entonces, ya entendiendo esto de forma básica, qué es Jarbold, para qué sirve, hasta dónde podemos llegar con él, seguiré con el tutorial sobre cómo configurar los parámetros para poder optimizar nuestros procesos lo mejor posible.